Así de pie, hermanos, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Padre, te damos las gracias. Ha sido bueno, misericordioso, Señor, y bueno, si estamos en este lugar es por tu gracia, por tu misericordia. Señor, ahora vamos a meditar en tu palabra. Rogamos que hables a nuestro corazón, Señor, y bueno, cada uno tenga que recibir tu palabra, Señor, como lo necesitamos. Algunos seremos confrontados, Señor. Algunos, Señor, podremos encontrar palabras de aliento, de ánimo, pero sabemos que tu palabra no regresa vacía, Señor. Así que confiamos en que hablarás a nuestro corazón y que lo que el Espíritu Santo ha determinado que sea escuchado por tu iglesia hoy, así sea. Mi Dios, pastoréanos tú, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tome su lugar, mis hermanos, por favor. Conociendo nuestro deber. A lo largo de este mes, hermanos, hemos de hablar acerca de dos virtudes, de nuestra responsabilidad ante estas dos virtudes: fidelidad y nada más lo que se pierde. En febrero el Señor nos habló acerca de un hogar con sabiduría. Marzo, el amor, la gracia y la salvación. Abril, una iglesia que brinda esperanza. Mayo, lo maravilloso de nuestro Señor. Junio, continuamos con lo maravilloso de nuestro Señor. Julio, prevenidos del ataque del diablo. Agosto, un corazón que escucha. Septiembre, ¿cuál fue de septiembre? Viviendo como una nación santa. Y en octubre, hermanos, vamos a ver algo interesante: fidelidad y bendición. La invitación, hermanos, o llamado que el Señor nos hace a la fidelidad. Y qué interesante, hermanos, porque la fidelidad es una virtud, un atributo de Dios. Y no tenemos nosotros, hermanos, idea, ni alcanzamos a identificar la magnitud de la fidelidad de Dios. Es más, te puedo asegurar que ni siquiera notamos su fidelidad. Es tan grande la fidelidad de Dios, hermanos, hacia nuestro corazón. Y Dios conoce entre los que estamos aquí al verdadero fiel. Dios sabe de los que estamos aquí, hermanos, quién tiene una fidelidad íntegra, sincera y genuina. Y déjeme decirle, hermanos, bíblicamente Dios honra al que le honra. Así que si usted es fiel a Dios, hermanos, la misericordia de Dios va a mover nuestro corazón a entender lo maravilloso de Dios. Si usted es fiel a Dios, hermanos, Dios se va a manifestar hacia usted de manera fiel también. Dios es fiel para con los que son fieles. Pero viene la parte triste, tal vez. ¿Qué pasa cuando nosotros somos infieles, hermanos? ¿Qué pasa con Dios cuando nosotros somos infieles? Él sigue siendo fiel. Él permanece fiel, y por eso le digo que es una parte triste, porque Él no va a cambiar aún a pesar de lo que nosotros hacemos. Y lo triste, hermanos, es que no consideramos que Dios sigue siendo fiel. Así que Dios demanda que su pueblo, hermanos, aquellos que nos llamamos cristianos, nos caractericen los atributos, las virtudes, hermanos, que Dios ha dado a través de su Espíritu Santo a los que le buscan. ¿Cómo podemos esperar ver bendición, hermanos, si no somos genuinamente fieles? Dios demanda fidelidad en su pueblo, en primer lugar a Él. Debemos ser fieles a Dios, hermanos. Debemos sostener, hermanos, nuestra integridad para Dios. Segundo, hermanos, Dios demanda fidelidad a su palabra. Lo que está escrito aquí, hermanos, lo que el Señor ha revelado para que usted y yo no nos quedemos sin palabra de Dios a lo largo de la semana, no sepamos qué promesas hay para el momento de amargura, no
está perdiéndose. Entonces, ¿qué está haciendo Dios? Ya lo hizo todo. Ya lo hizo todo. Pero no hemos ya escudriñado la Biblia. Me encanta mucho el pasaje de Nehemías cuando él invita al pueblo a actuar rectamente, ¿se acuerdan? Si usted ha leído Nehemías. Y algunos no querían dejar ni a sus esposas que eran de otras naciones, ni sus prácticas que eran aberrantes con Dios. Y dice el relato de Nehemías que Nehemías los agarraba de los cabellos así, a todos, y órale, vas a obedecer. No se espante si un día aparece el pastor afuera de su casa, antes de la escuela dominical, con la mano lista para llevarlo a la iglesia. Sí lo deseamos, pero no. Ventaja para mí, imagínense, ¿verdad? Pero Dios demanda fidelidad a su palabra. Dios demanda fidelidad a la iglesia. A ese cuerpo, hermanos, ese organismo que Dios ha forjado y comprado y reunido con almas perdonadas y compradas con su sangre. Y no es válido, hermanos, que estemos jugando a ser parte de la iglesia o no. Hoy soy miembro, hoy no. Hoy soy asistente y hoy no. Hoy no me saludaron, hoy no me gustó lo que dijo el pastor, hoy no. Y salgamos y hablemos más de la iglesia. Y ese es un síndrome de muchas, hermanos, muchas personas que cuando tienen que salir por X razón, no hay un buen testimonio. Hermanos, la iglesia es del Señor. Así que piense bien lo que decimos 2 veces antes de criticar o juzgar. Dios desea, hermanos, que seamos fieles al hogar, que honremos el hogar. Entonces se da cuenta, hermanos, cómo hay muchas áreas en las que la fidelidad, hermanos, es un requerimiento, hermanos, no es una opción. Y cuando hablamos de servir a Dios, hermanos, la fidelidad es parte integral. Pablo le escribe a Timoteo una segunda epístola. Y déjeme decirle que Pablo no estaba en un escritorio bonito, delante de su laptop, con una lámpara acá, en una ventana, viendo un paisaje, diciendo, le voy a decir a Timoteo que le eche ganas. Hermanos, Pablo estaba preso. Pablo estaba privado de su libertad. Y él mismo lo dice al final de esta epístola, me siento solo. Me dieron la espalda algunos, otros se fueron a ministrar. Y solo Lucas está conmigo. Hermanos, ese solo Lucas es una palabra de ánimo, pero también triste. Me siento solo. Timoteo era su colaborador, era su amigo, era su hijo espiritual. Y Pablo le abre su corazón para decirle con dulzura esta necesidad en su corazón. Así que Pablo, hermanos, estuvo en una condición triste, pero a pesar de eso, anima a Timoteo a actuar de forma correcta. Y en este capítulo 2, hermanos, por lo menos del 1 al 10 que hemos de escuchar en esta tarde, hermanos, el Señor nos lleva para ir caminando, pero conociendo nuestro deber. Si usted es cristiano, este es su deber. Si no, no se preocupe, puede distraerse, abra su celular, no importa. Pero si usted es cristiano, hermanos, este mensaje es para nosotros. Número 1, versículos 1 y 2. Tú pues, hijo mío, mire cómo la palabra, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Número 1, hermanos, una responsabilidad para con otros. Hermanos, no fuimos llamados a una vida cristiana aislada. En el momento en que usted recibe a Cristo, Dios no lo manda de ermitaño a las montañas. En el momento en que nosotros, hermanos, conocemos de Cristo, lo primero que hace el Señor es invitarnos a ser parte de su iglesia. Y ahí es donde entran responsabilidades, hermanos. No estamos en la iglesia nada más para sentirnos cómodos. Eso lo hemos dicho siempre, hermanos. Dios no nos trajo a esta iglesia a sentirnos cómodos. ¿Quiere usted sentirse cómodo? Vaya al cine, siéntese y vea una película. Usted es espectador. Pero si usted es cristiano, viene a la iglesia así. ¿A qué hora se empezó el servicio hoy? Por lo menos el servicio de las 12, ¿a qué hora se empieza?
siquiera nos preparamos previamente. Venimos a servir. No se siente, al final del culto, hermano, no salga ahí. O sea, yo no veo que jamás cuando salimos del cine, si voy al cine, no nos despedimos del que estás allá, que le vaya bien, va a gustar las palomitas, qué bueno, ¿verdad? O al de abajo, algo que esté, no lo hacemos. Aquí no venimos a un espectáculo, somos hermanos. Y como cristianos, hermanos, es nuestra responsabilidad habitar los hermanos juntos en armonía. Salmo 133. Mirad cuán bueno. Y dice, y delicioso. ¿Verdad? Es estar 1 hora y media viendo al pastor y después salirse. ¿Se dan cuenta cómo sí hay ciertos aspectos en nuestra responsabilidad, hermanos? ¿Cómo vamos a sentirnos en casa? ¿Cómo vamos a fraternizar? ¿Cómo vamos a conocer necesidades? Si nosotros mismos no somos parte. Si nosotros, hermanos, comenzamos a aislarnos. Pablo le dice a Timoteo, tú hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Ese esfuérzate significa algo muy sencillo, muy simple. Vas a tener que hacerlo, aún tal vez, en contra de lo que tú estás sintiendo. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo va a hacer un contraste tremendo contra lo que nuestra carne quiere hacer. O sea, algunos de nosotros dijimos, ¿no? El domingo, pues hay oportunidad de levantarse tarde, hay oportunidad de salir, hay oportunidad de pasear, hay oportunidad de... Pero es domingo. Y hermanos, precisamente coincide con que es el día del Señor. ¿Quiere usted ver bendición? ¿Qué creen que va a pasar, hermanos, en el día del Señor para los que son fieles? Habrá bendición. Esto significa que si usted no viene al culto, Dios le va a mandar un rayo de la cabeza. Va a haber. No. Porque para siempre es su misericordia. Esto significa, hermanos, que entonces el miércoles le va a caer un árbol de los vientos que están corriendo y le va a caer a su parabrisas. Hermanos, Dios no es así, porque para siempre es su misericordia. Pero le puedo asegurar que usted se quedará corto de bendición. Y no podrá tener, hermanos, en su corazón, ni la familia, ni bendición, porque no hay bendición al hacer las cosas a medias. Y recordemos, obediencia a medias es desobediencia. A Dios no lo vamos a amarrar de las manos. Yo te cumplí. Ya fui el domingo al culto de las 12. Hermanos, porque nosotros somos los que estamos quedando mal. Porque hasta en eso nosotros estamos mal. Dios, ya oré, no importa, dice orar sin cesar, dando gracias en todo. En todo. Y aún en eso, hermanos, lo hacemos mal. Entonces, qué importante es cuando Pablo le dice a Timoteo, vas a tener que hacer un esfuerzo por agradar a Dios. Ir en contra de tu corazón. Ir en contra. Y después lo hace responsable. Dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos. Y Pablo no está diciendo, ¿qué dice la gente de mí? Tenemos que entender este pasaje. Pablo está diciendo, lo que has oído que yo le digo a la gente. Lo que has oído que yo predico. Lo que has oído que yo hago. ¿Me has visto predicar, Timoteo? Sí, Pablo. Entonces ven, predica. ¿Has visto que yo adoro a Dios y entonces ven y adora? ¿Has visto que yo oro? Sí, pero no nada más le dice tú hazlo. Lo comisiona de una forma interesante. Ok, recordemos, sí, Timoteo era el pastor en Éfeso, claro, sí, pero esta es una responsabilidad de todo creyente. Lo que has oído de mí ante muchos, esto encarga a hombres fieles. Tienes que aprender a observar la fidelidad de los demás. Y nuevamente aparece el concepto de fidelidad. Hermanos, ¿cómo vamos a darnos cuenta de la fidelidad en alguien? ¿Cómo podemos saber si alguien es cristiano o no? Algunos decimos, no, es que no lo sabemos, solamente en gloria lo vamos a saber. Déjame decirle que no. ¿Cómo sabemos que alguien es cristiano, sí o no? Por sus frutos los conoceréis. Hermanos, ni el árbol bueno no puede dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. No va a ir usted a cosechar, va a buscar un árbol de sandías, ¿verdad? Porque el árbol no se da sandías, un árbol de peras, digo, es que no, esa se da en día, ¿verdad? Pero no va a buscar entre las espinas una pera, ¿verdad? Así jugosa, grandota, amarillita, porque no lo va a encontrar jamás.
Va a encontrar, hermanos, espiritualidad en una persona que no está cimentada en el Señor, no, y grave, porque aquí Pablo está hablando de algún proceso de aprendizaje con otros. Lo que me ven a mí, eso van a hacer. Hermanos, y yo espero en Dios que mis hijos nunca me vean fumando, me vean con una Biblia, me vean orando, no me vean en un lugar donde no debo estar, porque yo no espero que mis hijos terminen en un lugar como en el que estamos viendo administrar. Se da cuenta, hermanos, la necesidad que hay en esos lugares. Y varios de los jóvenes dicen: ojalá nunca hubiera agarrado una cerveza, ojalá nunca hubiera agarrado un cigarro. ¿Hasta dónde los llevó, hermanos? Ser tolerantes, hermanos. Se tiene que cortar de hielo. Pablo dice: lo que tú has visto que yo hago, busca gente con quien compartas, busca a alguien que te crea, busca a alguien a quien tú enseñes, busca, pero no dejes que la fidelidad sea quebrantada por un simple gusto. Hermanos, podemos estropear una vida, podemos estropear una familia si no tenemos cuidado con esas pequeñas áreas que parecen que no es malo. No nos justifiquemos, hermanos, porque delante de Dios estamos mal, porque delante de Dios hemos caído. Y entonces Dios le manda lo que le dice aquí a Timoteo: esfuérzate en fidelidad, y que aquel que se tope contigo se encuentre con un hombre que sabe predicar, se encuentre con una persona que ama a Dios, que hay fidelidad en ti, Timoteo. Hermanos, de tal manera que cuando Dios mire el corazón de Obed, pueda decir lo mismo: allí hay fidelidad. Allí hay fidelidad. No se han quedado de brazos cruzados, no han hecho a la ligera mis palabras. Realmente, hermanos, están comprometidos, se esfuerzan, hay enseñanza. Dice, por lo menos, hermanos, lo que Pablo le dice: lo que has oído de mí, que me busca, encarga a ellos, porque ellos van a enseñar a otros. ¿Se dan cuenta de esa línea? Tú me oíste predicar a mí, sí, bueno, eso predica, pero al predicarlo, enséñalo a otros, primos, sobrinos, conozcan a Jesucristo y yo sea parte de su crecimiento espiritual. Hermanos, perdón, pero en muchos lugares, en muchos centros de predicación, se han mostrado tolerantes, ¿verdad? Pero la Biblia es tajante y Dios, hermanos, no está jugando a ser el Señor. Él ha dicho algo y su palabra se obedece. Su palabra es mandamiento. Déjenme decirle algo hermoso, porque en la palabra de Dios encontramos tantos mandamientos para cuidarnos, pero también encontramos muchas bendiciones, muchas bienaventuranzas, muchas promesas aquí en la Biblia. Qué importante es para que nosotros tengamos nuestra responsabilidad para con otros en forma, hermanos, y fiel. Número 2, dice el versículo 3 al 7. Tú, pues, sufre penalidad como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Número 2, hermanos, disposición para servir. Pablo le dice a Timoteo 3 ejemplos interesantes, pero antes de entrar con esos ejemplos, le da una palabrita que pudiera desanimar. Sufre. Sufre. Pablo le está diciendo a Timoteo: le va a costar. Hermanos, Pablo pagó un precio bien alto por seguir a Cristo. Y en ninguno de los aspectos, en ninguna de las epístolas, escuchamos a Pablo lamentando haber entrado al camino de Jesucristo. ¿Sabe qué le costó a Pablo? Todo. Hijos, azotes, lo apedrearon, lo corrieron, lo apresaron, naufragó 2 veces. Hermanos, lo corrieron de varios lugares. En algún lugar lo apedrearon, lo dejaron porque creyeron que estaba muerto. O sea, ¿de qué manera, hermanos, Pablo puede decir: yo he sufrido por Cristo? Hermanos, nosotros, con todo respeto,
pero no hemos sufrido por Cristo. La verdad es que cuanto más le puedo asegurar que le han puesto un apodo o le han dejado de hablar, y en un caso más extremo lo han corrido del trabajo. Pero nadie ha estado a expensas, hermanos, de una pistola en la cabeza por ser cristiano. Y aún a pesar de eso, nuestra fidelidad, hermanos, deja muy bien. En esta semana compartíamos que nuestro hermano Juanito está delicado de salud. Cuando estuve con él platicando, hermanos, en la clínica, me decía que daba gracias a Dios por su andadera, porque le ayudaba a llegar al mundo. Hermanos, cada domingo, si usted se acuerda del hermano Juanito, iba caminando de su casa hasta el templo allá en nuestra misión, caminando despacito, paso a paso, con una andadera. Y la parte triste fue cuando le dijo: y los que tienen carro no quieren ir a la iglesia. Hermanos, para mí fue realmente un golpe, con todo amor y sinceridad del hermano, porque tiene razón. Porque él, con su andadera, despacito, sudando y esforzándose, llega. Y los que tenemos carro, hermanos, a veces ni nos paramos en el templo, como para que podamos nosotros decir: hermanos, cuánto sufrimos por el Evangelio, está lloviendo y voy a ir al culto. Hermanos, no seamos exagerados, no estamos sufriendo por eso. Gloria a Dios, hermanos. Nuestra ciudad de Salamanca está pasando una crisis que quiebra nuestros corazones. Nos duele mucho, hermanos, las vidas. Unos son cercanos, unos son conocidos, pero son vecinos de esta ciudad. Y duele la circunstancia. Pero la iglesia no está orando. Hermanos, ¿dónde está usted a la hora del culto de oración? Quiero otro ejemplo. Hay un pizarrón allá para que nos apuntemos para orar, y los nombres se han reducido porque ya no estamos orando. No tengo tiempo para orar. Pablo le dice: esfuérzate, Timoteo, y aprende a no quejarte. Vas a sufrir, sí. Y empieza hablándole de 3 ejemplos interesantes. Le dice: como buen soldado de Jesucristo, hermanos. Un buen soldado conoce. Lo primero que le enseñan a un soldado, ¿sabe qué? La cadena de mando. No te mandas solo. Aun cuando tu oficial superior sea 20 años más chico que tú, tienes que obedecer, porque no es una opción. Has sido tomado por soldado, y tu deber, si la nación lo requiere, es ir y entregar la vida, porque eres un soldado. Pablo le dice a Timoteo en esa perspectiva: mira tu vida cristiana, y un soldado no tiene permisos de descuidar su vida. Ninguno que milita, ninguno que es soldado, se enreda en los negocios de la vida. Así, ¿cuál es el objetivo? Agradar a aquel. Por eso le decía que es cristiano. Pero el buen soldado, hermanos, se esfuerza, se capacita, se prepara. No llega luego, ya sabes que ten tu fusil y órale a la guerra. Tienen que entrenarlo. Tienen que pasar un proceso, y es de los más duros. Muchos en el entrenamiento inicial, hermanos, se echan para atrás y ya no van. Pablo le dice a Timoteo: esfuérzate y vas a sufrir. Realmente demuestra cuánto amas a Dios. Hermano, ¿cuánto le costó usted su vida al Señor Jesucristo? ¿Cuánto pagó el Señor Jesucristo por mi vida? Su vida. Hermanos, Él es el primero que nos está poniendo el ejemplo, porque agarró una cruz que tenía mi nombre y se la echó en su hombro y caminó y subió, y cuando llegó arriba lo desnudaron y lo abrieron de brazos. No estaba, fue contra de su voluntad. Él mismo decía, pero estuvo dispuesto, y lo clavaron en una cruz, hermanos, manos y pies, lo levantaron y se burlaron y lo vieron. ¿Y sabe qué? Lo hizo por usted. Pero no tengo tiempo. Pero hay cosas más importantes. Tengo visita. ¿Se da cuenta cómo la fidelidad de Dios es tan maravillosa que a veces no nos damos cuenta de ello? Pero Dios es fiel y dice: órale, tú tienes que hacerlo. ¿Por qué? Ya te puse el ejemplo.
Sufre penalidades. Después dice, el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Un atleta, hermanos, Pablo usa la metáfora del atleta en una carrera. En una carrera, hermanos, un atleta tiene que correr directo, no puede estar volteando a ver quién va, quién sigue, tiene que tener la mirada al frente. Si se distrae, hermanos, corre peligro de perder el premio, el galardón. Así que no puede distraerse. No será capaz de hacernos salir del camino en el que estamos. Y 3, dice después, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero, y a veces queremos hacerlo al revés. Señor, primero bendíceme y ya después veo si tengo tiempo de ir al culto. Ha dado fruto. El problema es que ni estamos dispuestos a esforzarnos y ni estamos dispuestos a sufrir. Y no es malo, hermanos. Cuando entendemos que detrás de todo lo que Dios nos está pidiendo existe una bendición tan grande que Dios cuidará. Dígame una promesa que Dios le ha dado. Dios, así. ¿Qué es lo que Dios le ha provisto? ¿Qué es lo que Dios le ha dado? Dígalo, Ale. ¿Qué es lo que Dios le ha dado? Alimento. ¿Qué más? Trabajo. Salud. Todo lo que Dios tiene para usted, hermanos. Ahora a eso súmele la palabra bendición. Porque ese es el chiste. Dice aquí abajo, considera lo que digo. Ponte a pensar. Si estoy diciendo algo mal, Timoteo, no le hagas caso. Considera una más. Que el Señor te dé entendimiento. Y después, hermanos, para finalizar, número 3, dice el versículo 8 al 10. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. No se te olvide quién es el Señor. Dice después, en el cual, porque Pablo tiene autoridad de decirle a Timoteo, tal vez te toque sufrir, por lo que él dice, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor. Esta carta fue escrita mientras Pablo estaba preso. Pero la palabra de Dios no está presa. Timoteo sigue hablando. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Número 3, el fruto de un corazón obediente. Poder del Evangelio, hermanos. Nada detiene el Evangelio. Voy a llevar el Evangelio. Francisco de Asís decía un pensamiento interesante. Predica en todo momento. Predica en todo momento. Y si es necesario, usa palabras. No sé si se alcanza a entender. Predica en todo momento. Y si es necesario, usa palabras. Hermanos, que nuestra vida pueda denotar esa fidelidad. ¿Cómo podemos esperar de Dios bendición si nuestro corazón no está dispuesto a hacerlo? Ahora, esta es una confrontación muy directa, hermanos. Pero no se le olvide que así como Dios nos confronta, también hay bendición. Porque Dios honra a quien le honra, decimos en la Escritura. Porque Dios, hermanos, nunca abandonó a ninguno de sus seguidores. Porque Dios peleó la batalla de su pueblo. Porque Dios le dio victoria a su pueblo. Porque Dios le dio provisión a su pueblo. Porque Dios permaneció fiel. Lo que Él demanda de nosotros, hermanos, es algo a lo que nosotros nos hemos aferrado y hemos arreglado a nuestra conveniencia. ¿Cuándo es el tiempo para servir a Dios? ¿Cuándo es el día indicado? No. Mañana, lunes, también será un día indicado para servir a Dios. Martes, miércoles. Y si la gente, hermanos, que me conoce, no ha escuchado del Evangelio de Jesucristo por mi conducto, por mi vida, le puedo asegurar que esa persona va a escuchar de Cristo. Tuvimos un conflicto con la maestra de la primaria. Y cuando yo abogaba, hermanos, por la causa de mis hijos, que era justa, le dije, este es el principio por el cual yo he enseñado a mis hijos en la Biblia. Viviré una vida pura. Diré siempre la verdad. Remediaré la injusticia. Seguiré a Cristo el Rey. Y si no lo hago así, ¿para qué nací? Para mí, hermanos,
es un fundamento este pensamiento. He luchado por sembrar en el corazón de mis hijos. Y lo hemos repetido muchas veces aquí. Hermanos, si usted no está haciendo la voluntad de Dios, pregúntese eso. ¿Para qué nací? Pues gloria a Dios, hermanos, que por la misericordia de Jehová no hemos sido inconocidos. Que Dios nos encuentre en fidelidad. Te damos las gracias, Rey de Reyes, Señor de Señores, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a quebrantar nuestro yo, mi Dios, y doblegarlo ante tu voluntad, y confesar con nuestra vida y nuestros actos que tú eres el Señor, y que podamos caminar, Señor, con esta disposición de esforzarnos, de sufrir, y Dios, de estar dispuestos con todo nuestro corazón para cumplir al conocer lo que debemos hacer. Y que cuando tú mires a Aurelio, encuentres fidelidad, Señor. Toma nuestras vidas, son tuyas, y haz tu voluntad en cada uno de nosotros. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.